cortisol entonces es el miedo, ¿no? El cortisol es el miedo. El cortisol es la supervivencia. Es necesario para poder salir y luchar en un momento de supervivencia, que te atraquen por la calle, que te pase algo malo y que tu organismo se pone en marcha para hacer frente a ese desafío, a ese reto. Lo malo es cuando tu cerebro empieza a diagnosticar amenazas en sitios donde no las hay. Y aquí viene la gran frase, Zapata, la gran frase: el 91,4% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Eso es. Pero están en nuestra cabeza. Y cuando están en nuestra cabeza, se activa el estado de alerta, el estado de supervivencia. Y cuando se activa el estado de supervivencia, empezamos a generar cortisol. Y claro, cuando empiezas a generar cortisol, tu organismo cambia. Eso que yo he llamado tantas veces la intoxicación de cortisol, que va modificando mi sistema inmune, mi aparato intestinal, mis hormonas, mi sistema reproductivo, mi forma de gestionar la realidad, mi corteza prefrontal, que es la que me ayuda a pensar, se modifica con este tema del cortisol. Por lo tanto, el cortisol, entenderlo es clave, porque cuando uno se da cuenta que activa su estado de alerta, lo que comúnmente llamamos cuáles son tus factores de estrés, el dinero, las alturas, ver a mi expareja, mi suegro, mi jefe, el tráfico, los sitios cerrados, los sitios abiertos, situaciones, la Navidad. Cada persona tiene momentos, circunstancias, personas, acontecimientos del pasado, del presente o del futuro, que solo con pensar en ello activan su cortisol. Y cuando uno lo entiende, es capaz de comprender mucho mejor su mundo interior. Y cuando su mundo interior se comprende, puedes hacer frente a ello, puedes aceptar, puedes comprender y puedes superarlo. ¿Es racionalizar el miedo? Efectivamente, cuando le metes razón al mundo emocional, eso que Goleman descubrió y llamó inteligencia emocional, al mundo emocional le meto cabeza, eres una persona superior, porque ante todo lo que va sucediendo, ante todo lo que te llega, ante todo el mundo emocional, te sientes muchísimo mejor. Si no, estás como embargado de un mundo emocional y sentimental que no puedes gestionar y te ahogas en medio de todo ello. A mí me encanta lo que he aprendido contigo, porque yo nunca entendía por qué cuando me subí al escenario del Metropolitan Opera o del Teatro Real o del Liceo, en el fondo, físicamente, sentía las mismas sensaciones que probablemente sentía el prehistórico cuando había un tigre de Bengala allí. Pero aquí no hay tigre de Bengala, simplemente hay un director, hay una orquesta y un público que quiere que le hagas sentir, ¿no? Y yo he tenido tantas veces la sensación física de sudoración, de palpitaciones, y gracias, yo ya me he enterado que es lo del cortisol. Bueno, es que los factores de estrés en los últimos 2000 años o 5000 años han cambiado. Antes era el tigre, luego eran los romanos, eran las guerras, es decir, era la falta de comida. Ha ido modificándose. Ahora puede ser el tráfico, ahora puede ser el COVID. ¿Pero es el mismo miedo, Marian? Es que el miedo tiene el mismo, no es el mismo concepto, sí, pero es la misma forma de activar el cerebro. Vamos modificando el cerebro con los años. Es decir, a día de hoy, lógicamente, si aquí aparece un tigre de Bengala, nos morimos. Y quizás nos activamos mucho más el cortisol que una persona de la prehistoria que estaba más adaptado a ello. Pero cada uno, según la adaptación, el cerebro se va adaptando a los diferentes factores de estrés para hacerlos frente de la mejor manera posible. ¿Qué hace ese cortisol? Activa todos mis mecanismos para que yo pueda luchar. Y por eso empiezan las taquicardias, para bombear sangre a mis tejidos y poder salir corriendo del tigre de Bengala, la sudoración, porque todo mi cuerpo está trabajando con mucha energía, con mucho ATP, y sudo, taquipnea, que es esa necesidad de meter más aire, porque necesito más oxígeno dentro de mis células, la corteza prefrontal, que es la que me ayuda a pensar, funciona peor, porque siempre el miedo hace que yo piense peor, por un tema de amígdala, corteza prefrontal, y de repente razono peor, y es, bájate del escenario, no tiene sentido estar aquí, no vales lo suficiente, pero ¿qué haces aquí en Nueva York? Deberías estar en tu casa ensayando, y de repente entran todos los fantasmas, porque el que gestiona el miedo se apaga.